mayormente en el versículo 11 y algunos de los versículos, pero esta noche vamos a estar enfocándonos detalladamente versículo 12 hasta el 15. Estaba observando con respecto a la palabra del Señor. Estamos viendo el juicio final. Vamos a ver lo que es el juicio final y vamos a concluir en esta noche con respecto al juicio final. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es que necesitamos mirar lo que es este día? Porque juicio final tiene que ver con algo que no se va a volver a repetir. Esto es algo tremendo que necesitamos escuchar y necesita escuchar la gente, porque no va a haber otro día como este. Este día va a ser único, va a ser un día en el cual nos vamos a presentar delante de este juez, y delante de este juez va a dictaminar la sentencia. Allí no se va a tratar si uno es culpable o es inocente. Directamente ya sabemos que van a estar todos aquellos que estén culpables, y hemos mostrado quiénes son los que son culpables delante de Dios. El alma que pecare esa morirá, y si no reciben, esta es la condenación que viene, el cual que el Hijo de Dios vino a la tierra y dice que amaron más las tinieblas que a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Y dice que ya el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento, y mirando, por falta de tiempo no podemos dar todos los versículos, pero algunos quisiera compartir con ustedes para que vean lo que va a suceder en ese día. Por ejemplo, Salomón, allí en Eclesiastés capítulo número 12, ¿se acuerdan ustedes cómo cierra esta carta que él escribió, o información que él escribió? Él escribe esto. Esto es el final de sus días. El fin de todo discurso, el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjense en las palabras que está usando: el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Luego en Mateo capítulo 12 nos dice a nosotros que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a ser juzgados. De toda palabra que el ser humano exprese a través de sus labios, va a ser juzgado. Así que es algo tremendo, porque una vez que el Señor dictamine esa sentencia, no va a haber apelación. No es que el Señor ya ha sufrido mucho, es por toda una eternidad. Y es algo que yo considero, mis hermanos, que necesitamos prestar atención. Lo que va a ser este día va a ser único, va a ser definitivo. Vuelvo a repetir, no va a haber otro día igual como este, porque allí concluye todo, concluye todo, absolutamente todo va a concluir en ese día. En ese día vimos en esta mañana de que no va a haber cielo, no va a haber tierra, dice, del cual huyeron la tierra y el cielo. Esto es algo impresionante. El universo entero va a ser desintegrado, y vamos a notar después, si Dios nos da vida para el próximo domingo, vamos a hablar del cielo nuevo y tierra nueva, así que espero verlos por igual el domingo que viene. Solamente la multitud parada allí enfrente de Dios. No hay lugar donde se pueda esconder una persona. Todos los pecadores que han rechazado a Dios durante toda la historia, desde Adán hasta el fin del milenio, van a estar parados allí. Los cuerpos van a estar resucitados. El Señor habla de la primera resurrección, lo cual nos dice que tiene que haber una segunda resurrección, y la segunda resurrección tiene que ver con ese día en el milenio, al final del milenio. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es que, ¿basado en qué van a ser juzgados también? Uno, lo primordial es que si rechazan a Cristo Jesús y la oferta de salvación que da Cristo Jesús y el Padre hacia la humanidad, mis hermanos, ahí termina todo. Pero, hay algo más que yo quiero que cada uno de nosotros veamos, versículo 12 hasta el 15. Si me acompañan en la lectura, nos dice lo siguiente. Están conmigo, Apocalipsis 20. Y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, preste atención a esto, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, tremendo. Hay algo que vemos en el versículo 12 y en el versículo número 13 por igual. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, quiero empezar por esto. Porque algunos dirán, bueno, voy a ser juzgado por mis obras. Quiere decir que si yo hago más obras buenas que las malas, en ese día Dios va a hacer algo a mi favor, va a decir, no, mira, no fuiste tan bueno como esperábamos, pero hiciste lo suficiente como para poder entrar en el reino de los cielos. Les voy a decir una cosa, está basado en esta decisión. Si recibieron a Cristo Jesús sí o no, si lo recibieron como Señor y Salvador de sus almas, en eso va a consistir. Ahora, el asunto de las obras. Entonces, ¿por qué vamos a ser juzgados por las obras? Bueno, ahora la cosa cambia un poquitito porque juzgado por las obras. Esto nos va a dar una enseñanza bastante profunda en la noche de hoy, es porque no todos van a recibir el mismo castigo. Aunque todos van a parar en el mismo lugar, la intensidad del dolor va a estar basado en lo que haya hecho cada uno. Vamos a presentar con la palabra de Dios esto y ustedes van a ver, porque no me gusta hablar o decir alguna cosa que no esté enfocada en la palabra de Dios. Ahora, quiere decir, mis hermanos, según sus obras, que Dios tiene un registro de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Todo lo que nosotros hagamos, todas las palabras que salgan de nuestra boca, todos los pensamientos. Nos dice en Romanos 2 que nuestros pensamientos también van a ser juzgados. Mis hermanos, algo tremendo. Lo que pensemos nosotros, lo que actuamos, cómo decimos las cosas, qué hemos dicho, cómo nos expresamos. Vamos a ser juzgados cada uno de nosotros. Bueno, la iglesia distinto. En algún momento vamos a hablar con respecto a eso, porque la recompensa de la iglesia, ustedes lo pueden ver, 1 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 5, donde nos dice que va a ser para recompensa, y dice que lo malo va a pasar por fuego, y lo que quede, eso es entonces la recompensa que vamos a tener. Muy distinto a lo que está pasando en este día. Ahora, el registro de todo lo que la humanidad ha hecho. Cada palabra, sin excluir ninguna de ellas, cada obra, sin excluir absolutamente ninguna de ellas, es la que Dios va a estar observando en ese día. Los registros, el libro va a ser abierto y cada uno ya sabe. Es como que si yo le preguntara a usted, ¿se acuerda usted de todas las cosas malas que ha hecho? Algunos dirán, con el cerebro que tengo, no me acuerdo ni lo que pasó en el día de ayer, pero para Dios no se preocupe, por eso es Dios. Totalmente y por completo. Este Dios es omnisciente, este Dios lo sabe todo. Este Dios sabe absolutamente todo. Y por lo tanto va a actuar de una manera justa cuando venga ese día del juicio final. Es santo, es perfecto y basado en su santidad y en su perfección es que entonces va a mirar al ser humano. ¿Se acuerdan qué fue lo que enseñó el Señor Jesucristo? Allí en el Sermón del Monte, sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vemos en Lucas, por ejemplo, capítulo 8, si van a tomar notas, les aconsejo, si no, miren de nuevo el mensaje para que puedan estudiarlo en sus casas, el tema que estamos viendo. Pero en Lucas capítulo 8 y versículo número 17 dice esto: nada hay oculto. Cristo Jesús está diciendo esto, Nada hay oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¡Wow! Jesús dijo, todo va a salir a la luz. Absolutamente todo va a salir a la luz. Pablo lo pone de esta manera, que en ese día del juicio final, en Romanos capítulo 2 y versículo 16, dice lo siguiente, que Dios juzgará por Jesucristo, fíjense, los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Y dice allí también, en el verso 16, que van a ser juzgados o condenados por sus palabras.
Y a mí me llamó mucho la atención esto. Juzgados y condenados por nuestras palabras, ¿por qué? Justificados gratuitamente por el Señor, todo aquel que confesare con sus labios, nos dice en 1 Corintios 10, nos dice que todos aquellos que confiesen con sus labios que Cristo Jesús murió y resucitó, y profesaren con sus labios, dice, serán salvos. Porque estamos declarando nuestra necesidad ante Dios de que Dios es el único que puede perdonarnos. Él es el único. Fíjense que la paga del pecado es muerte. Y hay algo que tenemos que observar en lo siguiente. Si Cristo Jesús, presta atención, si Cristo Jesús fue clavado en una cruz y el juicio de Dios, la ira de Dios fue sobre él, mis hermanos, nos está diciendo que Él pagó por nuestros pecados cuando estuvo allí en la cruz del Calvario. Amén. Colosenses 2 nos dice a nosotros que nos perdonó de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Por eso entonces Pablo escribe en Romanos 8, ¿se acuerdan ustedes? Por eso ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque me ha librado de la ley del pecado y de la muerte a través del Espíritu Santo. Creer de que soy pecador, creer que si persisto en rechazarlo y digo no quiero saber nada, algún día esas palabras nos van a condenar a nosotros y Dios mismo se le va a hacer fácil el trabajo porque hemos dicho no quiero a Dios, no quiero saber nada de Jesús, no quiero saber nada del plan de salvación. Ese día, mis hermanos, esa persona está diciendo yo quiero que es ser condenado eternamente. No hay otra, no hay otra. La ley de Dios ha sido dada, ninguno es justificada por ella. Porque la ley de Dios, si alguno piensa de que hacer todas las cosas que dice la Biblia, te voy a decir una cosa, la ley nos condena. La ley condena. La ley es lo que muestra qué mal que estamos nosotros delante de la presencia de Dios. Y por eso, si no fuera por la misericordia de Dios y su gracia, de ser perdonados es el único que puede perdonar nuestros pecados. Mis hermanos, entonces, cuando el ser humano declara, Señor, solo tú, que eres el dador de la ley, vio de una manera cómo podíamos nosotros la paga del pecado en muerte, mas sin embargo Cristo Jesús cargó con aquella paga y entonces nos libera a nosotros de aquella deuda que nosotros teníamos en contra de Dios. Sus obras, quiere decir también, se le va a conocer por sus frutos. Por sus frutos el árbol es conocido. Por sus frutos el árbol es conocido. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dijo el Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿se acuerdan ustedes lo que dice en Mateo 7, versículo 22? En Mateo 7, versículo 22, mis hermanos, el Señor Jesucristo está dando, en ese sermón del monte, está diciendo algo que a mí es algo que me hace temblar de mirar cuántas personas van a estar paradas en este día, en ese juicio final, y pensando lo siguiente. El Señor declara esto de sus labios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Mis hermanos, el creyente, hay algo que yo quiero que usted y yo podamos entender con respecto a este mensaje en esta noche. Es lo siguiente. El creyente está involucrado en la obra. El creyente está en alguna manera involucrado en las cosas del Señor porque esa es la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y mis hermanos, se lo quiero decir con mucho cariño. Yo no estoy aquí para tirar piedras ni nada por el estilo, ni para decir cosas porque a mí también me cae. Yo digo, Señor, bendito sea tu nombre, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos alumbra, el que hace la voluntad en los cielos. Y le quiero decir una cosa, si no es en esta iglesia, pero en alguna iglesia, involúcrate en la obra del Señor. Lo importante no es que tiene que ser aquí. Si es en la iglesia del Señor que proclama el Evangelio de Cristo Jesús y estén dedicados a la palabra del Señor, dedica tu vida al Señor porque Él dio la vida suya por la tuya y por la mía. Amén. ¿Sabes una cosa? En estos años yo he escuchado esto y quiero decirte un poquitito con respecto a lo que pienso cuando yo escucho las siguientes palabras de la gente. ¿Por qué no vienen?
Oh, no, ¿para qué voy a ir? No voy a la iglesia porque está llena de gente hipócrita. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y no se dan cuenta, te quiero decir un poquitito con respecto a aquellos que piensen de esta manera, ¿ok? Quiero explicar un poquitito con aquellos que piensan, no, la iglesia está llena de gente hipócrita. Cuando una persona declara eso en sus labios, está declarando de que Él es perfecto y está por encima de todos, que no tienen hipocresía Él. Es decir, yo no me voy a juntar con ese tipo de gente. Y lo que están haciendo es que se están poniendo en el lugar de Dios. Porque se está poniendo en el lugar de Dios. Y hay algo que yo quiero que usted entienda, es que la iglesia está llena de gente pecadora. Que mis hermanos, el Señor ha dicho, el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Es que hay algo que tenemos que entender, todos nosotros fallamos. Pero la misericordia de Dios, cuando venimos a la casa del Señor, empezamos a escuchar, empezamos a edificarnos, empezamos a crecer, empezamos a madurar en todo aquello que tenga que ver con el Señor y nos va ayudando a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi forma de ser, mi vida. Amén. Les quiero decir algo interesante con respecto a esa palabra hipócrita. Yo no sé si ustedes la conocían o de dónde viene. ¿Saben ustedes que los griegos crearon esa palabra? ¿Y saben por medio de qué? Le decían a una persona que era hipócrita a los actores. ¿Por qué? Porque en el tiempo, cuando hacían obras, los actores se ponían máscaras. Se ponían máscaras, distintas máscaras. Una persona podía tener distintos personajes en esa obra. Entonces, de acuerdo a la parte que le tocaba, se ponía una máscara. Y decían mis hermanos, entonces, con respecto a eso, de allí viene el concepto de la palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque está actuando de una manera que no es él o ella. ¿Me entienden? Ponen una cara, actúan de una manera, pero no es eso en realidad la persona que son. Quiero hacerte una preguntita. ¿Qué cristiano no lucha contra el pecado? ¿Qué cristiano no lucha en contra del pecado a diario? ¿Quién no lucha con las tentaciones a diario? Y empezamos a apresurarnos a juzgar a la gente basado en sus errores. ¿Y sabes qué? Yo para mí, yo no sé si te ha pasado. Yo veo cantidad de personas que quieren solucionar tus problemas, te quieren dar consejos a ti. Y sobre todo aquellos que dicen, no, mira hermano, tendrías que criar a tus hijos de esta manera. Y yo digo, yo me quedo callado. Me quedo callado porque yo digo, tus hijos están peor que si me quieren dar un consejo a mí. O sea, yo veo con qué intenciones dicen las cosas. ¿Quién puede decir que está sin pecado? ¿Quién de nosotros puede decir que está sin pecado? Decimos amar a Dios, pero tenemos algo en contra de alguien. Mis hermanos, la iglesia es para que entendamos que no es un lugar para gente perfecta. Estamos siendo perfeccionados hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. Amén. Cuando yo escucho todas las iglesias son hipócritas, o todos los que van a esa iglesia, pues yo he escuchado, todos los que van a esa iglesia son hipócritas. Y yo pienso en la misericordia que tuvo el Señor Jesucristo con la gente pecadora. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Esta actitud es la que tenían los fariseos. Los fariseos estaban allí, dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice que estaba un fariseo parado y estaba haciendo esta oración. Gracias, Señor, porque yo no soy como todos los demás hombres. Gracias, Señor, porque ni siquiera soy como aquel publicano que está parado por allá, golpeándose el pecho. Yo no soy como él. Gracias, Señor. Y el pobre publicano estaba golpeándose el pecho y estaba tan acongojado, estaba tan adolorido y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Vuelvo a repetir, cuánta gente se dedican a aconsejar a otros
y sus vidas no reflejan. Me causa gracia el doctor Phil, yo no sé cuánto conocen al peladito este grandote con el bigotito, dando consejos de matrimonio y se ha divorciado no sé cuántas veces. Ok. Fuiste perdonado por Dios, perdona a otros de la misma manera. Amén. Porque para eso estamos en la iglesia, para no resaltar los errores, es para ayudarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? Ahora dice que los libros fueron abiertos. Segundo punto, el versículo 12 nos dice que los libros fueron abiertos. En Daniel 7, versículo 10, ¿saben que dice exactamente lo mismo? Daniel ve al Señor sentado en su trono, de llama de fuego, y dice que millares y millares le servían y millones de millones le asistían delante de él. Y dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel, el profeta, vio lo mismo que está viendo Juan. Y en esos libros, o en ese libro, está registrado todo lo que el ser humano ha hecho. Me quiere decir entonces a mí que el castigo de cada persona en aquel día va a ser personal. Va a ser personal, personal. Y ahí es donde vamos a entrar, porque dice según sus obras. Según sus obras. Vamos a ir a Mateo, les dije que le iba a presentar con la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo 10 para que ustedes entiendan que el castigo no va a ser igual para todos. Todos van a estar en el mismo lugar, pero la intensidad del dolor va a estar basado en esto, según sus obras. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Mateo 10, versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Amén. Y si alguno no los recibiere, ni oyere sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo, fíjense en esto, de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El castigo va a ser más tolerable. ¿Qué me está diciendo eso? Mateo 11, versículo 22. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. ¿Por qué? Porque está diciendo... Vamos a ir a Lucas 12. Lucas 12, versículo 47. Lucas 12, verso 47. Leamos el 45, porque yo creo que van a poder entender un poquitito más. Está hablando con respecto a la venida del Señor. Dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, escuche esto, aquel siervo, aquella persona que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme, vean, a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado ¿qué? Poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Está bien clarito, ¿no es cierto? El último texto que quiero que ustedes vean en Hebreos capítulo 10 y versículos 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Y esto es algo tremendo, tremendo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estoy en capítulo 10 de Hebreos, ¿ok? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo
piensan que merecerán que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por eso el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquellos que pecan voluntariamente después de haber conocido. ¿Quién no conoce que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario? ¿Quién no conoce? La mayoría sí conoce. La mayoría sí conoce. Y está diciendo una horrenda expectación de juicio. Ese día que estén allí, que desprecian el sacrificio de Cristo Jesús y su sangre derramada en la cruz del Calvario, mis hermanos, dice, aquellos que pequen después de conocer esto y de rechazar a Cristo Jesús, lo único que va a hacer en persistir en rechazar y vivir esta vida sin Cristo, cada día será más grande el castigo. Lo vimos esta mañana, ¿se acuerdan? Romanos 2.5, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El asunto está en esto. Lo que haya hecho cada una persona según las obras, el juicio de Dios encaja con los hechos del ser humano. ¿Saben? En los tiempos antiguos, les quiero decir una cosa, en los tiempos antiguos, el Señor escribe todo esto en el Apocalipsis, porque en los tiempos antiguos, las ciudades más grandes, estuve leyendo en la historia, ustedes saben que las ciudades del gobierno tenían dos tipos de libros. Tenían los que eran los ciudadanos excelentes, que obedecían todas las leyes, y los que eran criminales estaban escritos en otro libro y se les miraba con muy mala cara. Una cosa es bien segura y es lo siguiente: el diablo y sus ángeles, pero más el diablo, lo que va a sufrir este ángel en ese día, donde va a ser declarada todas sus obras, la intensidad del dolor que va a sufrir ese ángel va a ser terrible. Él se va a llevar lo que es el castigo más fuerte que ustedes se puedan imaginar, y todos sus ángeles por igual, que conocen y saben, ellos entienden de ese día del juicio. El peor de los tormentos, el peor del dolor, el peor de las angustias y agonías que pueda existir, la van a sufrir. ¿Sabes? En Ezequiel 28 dice que Satanás va a ser espanto a la gente que lo vea. En Isaías 14 dice, fíjense ustedes esto, que su cama serán gusanos y estará cubierto por ellos. Se lo tiene bien merecido. No veo la hora que le llegue este día a este demonio, a este diablo, porque se lo tiene bien merecido. Bien merecido. Va a ser una exhibición por toda una eternidad, de ser la vergüenza, peor vergüenza de toda la creación va a ser él, porque va a sentir la miseria, va a sentir la vergüenza por todo, por siglos y siglos y siglos, y el peor dolor que ustedes se pueden imaginar, el peor castigo va a estar reservado para él. Ahora hay algo que alguno me dijo, pero hermano, dice ahí que según sus obras, ¿no es cierto? Pero tercer punto, fíjense ustedes que el versículo 15 nos dice a nosotros lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Daniel 12, verso 1 habla del libro de la vida. Lo pueden leer luego en su casa. Malaquías capítulo 3, verso 16 está hablando del libro de la vida. Es más, Malaquías en el capítulo 3 y versículo 17 dice que aquellos que estén anotados en el libro de la vida son tesoro especial para Dios. ¿Sabían ustedes eso? Para los que estén anotados en el libro de la vida, Malaquías dice que somos tesoro especial para Dios. En Lucas capítulo 10, el Señor envía a 70 de sus seguidores con los apóstoles y dice: vayan de ciudad en ciudad, declaren el Evangelio, proclamen el Evangelio. Y dice, y echen fuera demonios. Les dio la autoridad, echen fuera demonios. Cuando llegan de regreso, el Señor les dijo, ¿cómo les fue?
Señor, no tienes una idea. Pero los demonios se sujetaban en tu nombre. Se sujetaban a nosotros en tu nombre. ¿Y sabes qué fue ellos estaban alegres de esto? Y el Señor, ¿sabe lo que les dijo? Muchachos, no estén tan alegres por eso. Estén más alegres que el nombre de ustedes están escritos en el libro de la vida. Pablo, por ejemplo, en Filipenses 4 y versículo 3, él estaba pidiendo ayuda por aquellos que combatieron juntamente con él en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores suyos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estaba pidiendo, oren por estos que están escritos en el libro de la vida. ¡Wow! El libro que contiene el nombre de todos los creyentes. Los creyentes. Dice Pablo escribe a Timoteo que Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos y los suyos conocen a Dios. Es una relación personal. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me siguen. Amén. Este libro, dicho sea de paso, de acuerdo a Apocalipsis 17, verso 18, desde la fundación, antes de la fundación del mundo, mis hermanos, ese libro ya estaba con los nombres escritos. Y uno dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Mira, el otro día estaba hablando con Dani, porque me estaba preguntando, papi, esto está tremendo. Porque está predicando en Primera de Juan y entonces me está diciendo, wow, pa, la seguridad que tiene el creyente es una cosa tremenda. Yo digo, sí, hijito, sí. Pero me dice, no sé cómo explicarlo. Le digo, mira, te voy a decir una cosa, yo tampoco soy un cerebro, me declaro ser una persona súper inteligente, porque no, a mí me cuesta mucho. Pero hay algo que yo noto y es lo siguiente, Dios es eterno, ¿sí o no? Amén. Dios siempre fue. Dios siempre fue. El ser humano tiene que elaborar los pensamientos en secuencia. Dios no. Dios ya vio todo en un punto, en este punto, vamos a decir que en este punto, Él ya vio todo. Todo el tiempo está basado en este puntito. Todo lo que va a suceder está basado en este punto porque es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, ¿conoce Dios los que son suyos y los que iban a ser suyos? Escritos están desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe y conoce, por eso es Dios. Amén. Por eso en el versículo 15 dice, fueron lanzados al lago de fuego. Va a ser el momento que van a escuchar, mis hermanos, palabras solemnes. Yo nunca los conocí. Nunca los conocí. Y yo vuelvo a rogar, lo hice esta mañana, lo quiero hacer esta noche por igual. Te quiero decir algo. Venir a la iglesia, si piensas que venir a la iglesia ya con eso vas a ser salvo y te vas a presentar delante de Dios y Dios va a decir, no, ¿sabes qué? Yo a ti no te conozco, pero Señor, yo creo en ti. Hay muchos que creen. Les voy a decir una cosa, los demonios son creyentes. ¿Cómo dice? Sí, los demonios creen y tiemblan. Entonces está hablando de creer de otra manera. Está hablando de conocer a Dios en otra manera. Está hablando de una relación personal con este Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste. Y mis hermanos, está basado en una relación, no es una iglesia, no es que si te bautizas 15 veces o que tomaste el pan y el juguito de la comunión. Si piensan que con eso va a ser salvo, no. Si piensan que venir a una iglesia va a ser salvo, no. Venir a la iglesia solamente no va a producir salvación de las almas. El único que produce salvación de las almas es Cristo Jesús. Amén. Y declarando de que somos pecadores y que necesitamos la salvación de parte de Él. Esas palabras que digan, no, Señor, yo fui muy bueno. Sí, yo fui muy bueno. Una vez me tocó en un funeral, precisamente por acá, Luquita, me tocó un muchacho de Cuba, precisamente. Un muchachito pobre, después del mensaje, estaba con una carga tan grande. Y me estaba diciendo, me dice, después del mensaje, me dice, yo necesito hablar con usted. Yo digo, sí, vamos a hablar.
Y me dijo, mire, si usted supiera las cosas horribles que yo he hecho en la vida, yo he secuestrado a gente porque yo estoy encargado de cobrar a aquellos que no pagan sus drogas. Y las he secuestrado y he matado a algunas. Y yo digo, me estaba tragando saliva. Y él decía, ay. Pero me estaba diciendo, ¿sabe qué? Yo no creo que Dios me ame, como usted estaba diciendo ahí en el mensaje. Yo digo, no, sí, Dios te ama. No, usted sí lo ama porque usted es bueno. Y yo dije, no, yo no soy bueno. No soy bueno porque soy pecador que necesito a Dios como tú también lo necesitas. No, pero es que mis pecados son muy grandes y como los suyos son muy poquitos. Yo dije, mira, y estábamos sentados en una fuente de agua, bien grande, me acuerdo. Y le dije, vamos a hacer una cosa, mijo. Vamos a hacer una cosa. Agarra esa piedra grande que ves ahí, y esa piedra grande representa todos tus pecados. Y yo voy a agarrar esta piedrecita chiquitita, le digo que son mis pocos pecados que tú dices. Le digo, ahora, cuando yo cuente hasta 3, cuando cuente a 3, los dos vamos a lanzar la piedra en esta fuente de agua. ¿Listo? Listo. 3, ¡pum!, tiramos las piedras. Le digo, ¿dónde está mi piedra? ¿Está flotando de tan bueno que no tengo tantos pecados? Me dice, no, está al lado de la mía. Y le digo, ¿la está cubriendo el agua? Me dice, sí. Entonces te voy a decir una cosa, sean pocos los pecados o sean muchos, necesitamos al Salvador para que cubra los pecados. Gloria a Dios. Porque en ese mismo día me dice, no, yo soy una persona buena. Y le digo, ¿de verdad eres una persona buena? Ok, déjame hacerte una preguntita. ¿Alguna vez dijiste alguna mentira? Sí. ¿Y qué hace de ti si dices una mentira? No, soy mentiroso. ¿Luego alguna vez robaste algo? Bueno, 5 centavos creo. Sí, bueno, pero robaste. ¿Y qué te hace eso a ti? Un ladrón. ¿Y tú me quieres decir a mí, acabas de confesar que eres mentiroso y eres un ladrón y eres una persona buena? Se quedó mudo. Porque, ¿sabes qué? Esa mentira, solamente que hayas dicho, vamos a decir que dijiste una sola mentira, ya te está condenando a ti cuando te presentes delante del Dios Santo y no le vas a poder decir, yo soy bueno, Señor, porque no lo somos, ninguno de nosotros. Y la oportunidad que tenemos es en esta vida. No hay otra. Te quiero decir una cosa, por favor, mi amigo, mi amiga, si no tienes a Cristo Jesús en este momento, te ruego y te suplico, porque en ese día del juicio final va a determinar esta decisión si lo rechazas continuamente. Y si estás escuchando a gente mentirosa que te está diciendo que Cristo no es el Hijo de Dios, sino que es un gran profeta, es un gran maestro, Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que puede quitar el pecado del mundo. Caminar por el camino ancho de placer, fama y de todas aquellas religiones que rechazan a Cristo te van a llevar a este día. Y necesitas hoy, yo te suplico por favor que lo pienses, porque el día va a llegar que vas a estar delante del Juez Supremo. Y el Juez Supremo va a decir, tu nombre no está escrito aquí y fue lanzado al lago de fuego por toda una eternidad. Yo imploro que vengas a los pies de Cristo en esta noche. Te suplico, por favor, que vengas a los pies de Cristo en esta noche y que puedas decir, Señor, vamos a poner las cosas en cuenta. Pongamos las cosas en cuenta. Vamos a dedicarnos, vamos a decir, Señor, ¿cuánta gente necesita escuchar el Evangelio? Las buenas nuevas, las noticias buenas. ¿Cuántas cosas hay para hacer en la obra del Señor, mis hermanos? Porque hay tanto para hacer. Hay mucha gente que sufre. Hay mucha gente que está buscando respuestas a sus preguntas. Y en esta noche quiero suplicarte a ti que estés pensando que eres salvo. Por favor te lo pido, porque yo creo que esos son los que más van a sufrir cuando vean que Dios diga, yo a ti no te conozco, que Señor, yo fui a esa iglesia, y Dios va a decir, ¿sabes qué? Eso no la hace. Lo que va a hacer es la diferencia, la relación tuya que tú tengas con Cristo Jesús y que tengas conmigo. Es una relación con este Dios. Y aquellos que lo aman, mis hermanos, van a querer
van a querer hacer su voluntad y decir, Señor, bendito sea tu nombre, tanto has hecho por mí, tanto has hecho por mí, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Estás listo? Yo quiero que cerremos nuestros ojos en este momento. Mira, te voy a decir una cosa, me interesa tanto la salvación de tu alma, yo no te voy a pedir ni que te unas a esta iglesia, ni que pienses de que esto es nada más que una sola ocasión. Te voy a rogar que allí en el asiento donde tú estás, yo no te voy a pedir ni que levantes tu mano, ni que confieses a la persona que está al lado tuyo. Dios conoce tu corazón y te voy a rogar, por favor, es algo determinante en el cual Dios quiere y necesita escuchar que tú lo necesitas a Él para el perdón de tus pecados a través de su Hijo Jesús. Porque eso va a determinar si vas a estar en ese lugar de tormento por toda una eternidad o vas a estar gozando del cielo glorioso que Él te quiere dar. Amén. No te dejes ser engañado, te lo pido, por favor. No te dejes que te engañen con cosas que no tienen nada que ver, apartándote a ti de Cristo Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Te damos en esta noche porque podemos venir a tu palabra y tu palabra es verdad. Tú no nos vas a mentir, Señor. Tu palabra dice que está establecido para el hombre y la mujer que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y Señor, tú que eres el encargado de ejecutar la justicia, que algunos puedan decir qué horrible que es Dios por hacer esto, pero sin embargo no se dan cuenta que tú, Señor bendito, enviaste a tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros y cargara con la culpa nuestra y nuestros pecados. Señor, lo hiciste con tu Hijo para mostrar lo horrendo que es el pecado y que Él es el único medio. Declara tu palabra. Él es el único medio entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro en el cual podamos encontrar salvación. Bendito tu nombre, Señor. Yo te ruego por estas almas que en esta noche están batallando. Yo te suplico, Señor, que toques su corazón. Espíritu Santo, por favor, te rogamos como iglesia, toca el corazón. Toca el corazón de aquellos que piensan que puede ser que sean salvos y no lo son y están con sus dudas en este momento. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, que desde aquí en adelante estén allí en ese asiento y tú estás escuchando, tú conoces todos los pensamientos, tú conoces la condición del corazón. Y si están realmente arrepentidos, que puedan decir, Señor, yo solamente en ti puedo tener salvación, solamente en ti puedo tener perdón de pecados. Que en esta noche entonces puedan pedirte al único que puede perdonarnos de todos nuestros pecados, que puedan pedirte y suplicar y decir, Señor, sé propicio a mí, perdóname por ser pecador. Y yo sé, Señor, que tú dices que eres amplio en perdonar. Amén. Al corazón contrito y humillado tú no lo echas fuera. Oh, Señor, nos ponemos en tus manos. Te ruego, bendito Padre, por favor, este miércoles, si nos das vida para llegar hasta allí, Señor, que tú puedas traer palabra a aquellas personas que van a estar llorando, quebrantadas, haciéndose preguntas, ¿por qué suceden estas cosas? Y yo te ruego humildemente, Señor, por favor, mi corazón tiembla, porque estoy pidiendo, Señor, que seas tú el que dirijas mis pensamientos y las palabras para traer lo que realmente necesitan escuchar. Te ruego por tu congregación, Señor, por tus hijos que van a estar presentes allí, que puedan agarrar las oportunidades que vas a dar ese miércoles, que puedan tomar esas oportunidades para orar por aquellos que están llorando, para llevar palabra de esperanza. Señor, que podamos llorar con los que lloran y tener un corazón tierno. Ruego, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que vaya con el propósito a la cual va a ser enviada y que esa noche puedan haber frutos, Señor, de personas que vengan a los pies de Cristo Jesús. Sí, amén.
Te doy gracias, Señor, ruego por Lupita y su familia, que tú les des fortaleza y consuelo en estos momentos, que ayudes a aquellos que están enfermos, nuestra hermana Patricia Palomares, nuestra hermana Corina, nuestra hermana Guillermina, nuestra hermana Blanca Rubi. Bendito Dios, te ruego por favor por mi mamá, que seas con ella también, y por todos aquellos que están enfermos, por Juan, que oramos en esta mañana por él. Manifiéstate, te lo pido, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Y te ruego por el viaje de Dina en esta noche, viniendo para Las Vegas, que tú la traigas con bien, protégela de todo mal. Y bendito Dios que pueda estar con nosotros nuevamente. Te damos gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria por los siglos. Amén. Amén. Amén.